bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. A nombre de Rosa María Henry, titular de este programa, les damos la bienvenida. Soy el padre José Luis Rico de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Parlier. Estos tres programas estaremos nada más los dos compañeros. Le doy la bienvenida a Emma de aquí de Fresno, Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo está, Emma? Bueno, Muy bien, bienvenida. muchas gracias, padre. Contenta de estar aquí, como siempre. Como siempre, ¿verdad? Ha habido cosas muy importantes en nuestra diócesis que estamos alegres, estamos contentos y llenos de regocijo por esta noticia, esta elección de uno de nuestros miembros de nuestra diócesis que pues es una bendición, todos lo debemos de ver como una bendición, el nombramiento de nuestro vicario general como obispo auxiliar de la diócesis de Sacramento. Es una bendición y es pues es una alegría que nuestra diócesis de Fresno aporte uno de nuestros miembros para colaborar en este ministerio tan importante y tan lleno de responsabilidad también. Sí, y muy bien merecido. Porque hay que recordar que Monseñor Cara, ahora Obispo obispo electo. Ajá, Cara, estuvo a cargo de la diócesis temporalmente por un año cuando estábamos, decía yo, huerfanitos. Sí, ajá. Yo pienso que son los planes de Dios que Él en su sabiduría infinita y muy, obviamente, muy sabia, Él maneja los planes, los proyectos que nosotros obviamente no entendemos, pero que cuando nos da ahora sí cuando se nos quita, como dice San Pablo, el velo que nos impide ver más allá, entendemos muchas cosas que pasaron en tiempo anterior. Y este nombramiento, pues yo creo que es una bendición. Y padre, eso nos pasa mucho en nuestra vida. Cuando pasa cualquier evento en nuestra vida, a veces no comprendemos por qué. Y después, como dice usted, con el tiempo decimos, por eso Dios sabía lo que estaba haciendo. Yeah. Aunque muchas veces nosotros no estamos muy contentos con lo que nos pasa o con lo que nos llega. Yo creo que es lo que ahorita en toda la diócesis nos está llenando de alegría y es la noticia pues importante que ya por los medios de comunicación, cuando se hizo el anunciamiento de la elección, que será consagrado obispo el 25 de marzo, pues hay que estar a la expectativa. Para nosotros los sacerdotes, nada más creo que va a haber espacio en la catedral y por ahí se está manejando, no sé si todavía no se han puesto de acuerdo si van a poder grabar su ordenación para luego posteriormente pasarla exactamente. Por lo pronto, pues bueno, vamos a pedir y lo tenemos en oración y pedimos a toda la diócesis que lo tengan en oración, la oración que nos mandaron hace unas semanas para mientras sea su consagración, ir pidiendo para que Dios le vaya dando las cualidades necesarias e indispensables para este cargo tan responsable. Yo creo que vamos a continuar porque estamos ya en el 7º domingo del tiempo ordinario del ciclo A. Y vamos a darle continuidad a este domingo. Ojalá que tengan sus Biblias por ahí a la mano. Este 7º domingo del tiempo ordinario y la primera lectura es tomada precisamente del libro de Levítico, el capítulo 19, versículos del 1 al 2 y del 17 al 18. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera lectura, Emma, del libro de Levítico, hay que tener en cuenta que el libro de Levítico es el que recogía o tenía
todos los mandamientos, o como se le llamaba antiguamente, las leyes. Hoy se nos habla sobre cómo son varios aspectos que maneja el libro de Levítico. A través y siempre el indicado era Moisés, que tenía que hablarle al pueblo de Israel, una misión pues difícil, pero muy importante. Y precisamente lo que habla hoy en la primera lectura, trata temas sobre el odio, sobre corregir, sobre venganza, pero aterriza la primera lectura diciendo cómo se debe de amar. Exacto. Padre, y a la misma vez de perdonar, aunque no dice exactamente eso, pero si nosotros vamos a quitarnos ese odio, ese rencor, esa venganza de nuestro corazón, lo primero que debemos de hacer, el primer paso que debemos dar en nuestro corazón es perdonar y olvidar también, porque muchas veces nosotros decimos ese dicho que hemos oído tantas veces: yo te perdono, pero no olvido. Y pues eso quiere decir que no hemos perdonado de corazón, ¿verdad? Porque cuando se perdona de corazón, se trata de olvidar. Muchas veces no es fácil, porque las injurias son grandes, pero sí debemos de hacerlo, porque si no tenemos ese perdón, no podemos quitarnos ese rencor, ese resentimiento que guardamos en nuestro corazón. Y sobre todo, yo creo que esta primera lectura de Levítico encaja perfectamente en estos tiempos tan difíciles, tan duros que nuestro mundo, que nuestra sociedad está enfrentando, donde desgraciadamente allá afuera no se nos enseña a perdonar, donde allá afuera no se nos enseña, el mundo no se ha bañado de este mensaje de la palabra de Dios para que enseñe a amar, que enseñe a perdonar, enseñe a convivir con el hermano, con la persona que nos ha ofendido, sino que a veces lo que el mundo nos enseña es: te hicieron daño, no te preocupes, desquítate. Busca la oportunidad para que tomes venganza o cualquier ocasión para causar daño a la persona que te ha ofendido. Y yo creo que la palabra de Dios en este momento es bien importante porque nos tiene que ayudar a concientizarnos cuál es nuestro papel. En estos tiempos tan difíciles, como digo, de tanta violencia, de tanto daño moral inclusive, y la palabra de Dios hoy nos recuerda a qué estamos llamados. Y una frase muy, muy importante: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria leí un libro, no recuerdo el autor, pero recuerdo el título: Si quiero, puedo ser santo. Todos nacimos para ser santo. Todos muchas veces pensamos que eso es muy difícil, que nosotros no nacemos porque somos humanos. No, es al contrario. El Dios, nuestro Padre, nos amó y nos ama y nos crió a semejanza propia. Sí. Y todos nacimos para ser santos. Y no tenemos que irnos al convento, no tenemos los muchachos que ser sacerdotes. En toda cualquier que seamos lo que seamos, casados, solteros, niños, ancianos, todos podemos llegar a ser santos. Yo creo que lo difícil, Emma, en el aspecto del amor y del perdón es porque siempre nos quedamos en un nivel humano. Exacto. Y nuestro nivel humano es limitado. Nuestro nivel humano tiene una línea en la cual, como humanos que somos, si nos quedamos en ese nivel, no podemos perdonar, no podemos convivir con la persona que ha dañado a veces nuestra dignidad, nuestra familia, nuestro ambiente, todo. Pero cuando se sobrepasa, mencionaste algo bien importante, Emma, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Precisamente en eso
es nuestra semejanza, que Dios nos creó a su imagen y semejanza con las condiciones capaces de amar y de perdonar, porque tenemos que sobrepasar el nivel humano en el cual, como humanos que somos, obviamente, siempre vamos a tener esa barrera de que soy humano. Pues sí, pero acuérdate que en tu corazón también, juntamente con la humanidad, está la palabra de Dios, que Dios nos ayuda, que Dios nos ilumina. Y hay que dar ese brinco, hay que dar ese salto. ¿Para qué? Para brincar el límite de nuestra humanidad. Y entonces es cuando se puede superar el daño, se puede superar la ofensa inclusive que se nos ha hecho, porque pues sí, a veces son ofensas muy graves, muy delicadas, y decimos, pero es que no puedo perdonar, o como decías, te perdono, pero mira, no te me pongas enfrente porque no sé cómo voy a reaccionar. Y no, de acuerdo al libro de Levítico que hoy dice, que hoy se nos presenta en la primera lectura, y sobre todo, hay que amar y hay que perdonar, porque nuestro modelo principal, que es nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio ese ejemplo. No nada más nos dijo de palabra, porque a veces decirlo de palabra, pues es bonito, decimos, las palabras hablamos y hablamos y hablamos, sí, pero del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Exactamente, entonces hay que tener en cuenta, y sobre todo, yo creo que lo más importante siempre es cuando la persona vive un ambiente espiritual intenso, es más fácil brincar esa barrera de la humanidad y llegar a las cualidades de decir, ok, en nuestro Señor Jesucristo, mira, me hiciste daño, me hiciste esta ofensa, pero te perdono, porque es más importante lo que nos une que el daño que me has hecho, que me has provocado, pero mira, te perdono y vamos a seguir adelante. Es muy bonito, porque después de la reconciliación, sea una reconciliación familiar, sea una reconciliación que sea a nivel hasta de amistad, pues estamos ya en la última semana de la amistad, del amor, febrero, que es el amor que aunque ya pasó el Día del Amor y la Amistad, pero sin embargo, todavía nos siguen dando estos consejos. Pero usted mencionó también algo importante, que lo que hay afuera en el mundo, principalmente la tecnología, la televisión, las películas y todo, nos muestran el amor muy diferente a lo que es el amor de Dios. Lo que yo digo, para la cinematografía, para toda la tecnología, el amor ahorita viene siendo la sexualidad, y eso no es el verdadero amor. Vamos a continuar, Emma, después de esta pausa, porque el tema en el Evangelio nos viene a dar ahora sí, el último maquillaje. Vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos dentro de un momento. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Ya regresamos, queridos hermanos. Ojalá y hayan tenido el tiempo y la oportunidad para tener sus Biblias, sus misalitos a la mano, para seguir el Evangelio en este séptimo domingo del tiempo ordinario, que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo del 38 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale.
y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y retomando la idea de la primera lectura del libro de Levítico, el Evangelio de Mateo a través de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo vino a darle una modalidad a la vida. Porque como dice el Evangelio, estaba dicho, escucharon que decían ojo por ojo y diente por diente. Es la famosa ley del talión. Me la hiciste, me la pagas. Y era una ley que era muy, y era hasta probada, fíjate. Irónicamente, era muy conocida y era muy famosa, era muy famosa, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, da esa modalidad de forma de vivir. Y precisamente la modalidad está en que, hablando sobre el daño, hablando sobre la ofensa, nuestro Señor da una lista de situaciones con las cuales el ser humano puede responder. No como se había dicho anteriormente, de que ojo por ojo y diente por diente. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, mira, te han ofendido, te abofetean una mejilla, no te preocupes. Hay que entender también, hay que entender. No nos vamos a ir, no vamos a poner o ponernos en el papel de los fundamentalistas. Es que aquí dice en el Evangelio que hay que poner la otra mejilla. No, tampoco no hay que irnos de un extremo tampoco al otro, porque no es la finalidad del Evangelio, sino que ante la ofensa, ante el daño, ¿cuál es la respuesta que Dios nos da hoy en el Evangelio? El perdón. Trata de buscar siempre el perdón, trata inclusive, no nada más de perdonar, hasta ir más allá nos habla de una convivencia con aquella persona, con aquel ser, con aquel amigo, con aquel familiar, con aquel, aquella persona que nos ha hecho daño, que convivamos con él. Muchas veces, Padre, que si no es posible, si no podemos lograr convivir con esa persona porque es tanto lo que nos hirieron que nos duele mucho cada vez que al verlos lo recordamos, sí, o lo revivimos. Ajá. Cuando menos la oración, exacto, orar por esas personas, ajá, que nos ofendieron y rogar por ellas, pedir por ellas y pedir también por nosotros que se nos quite ese dolor que tenemos, porque a veces es dolor, a veces es coraje, claro, a veces es odio, sí, que se nos quiten todos esos sentimientos negativos que tenemos para poder nosotros algún día, aunque pasen muchos años, poder en realidad convivir con esa persona. Ante estas situaciones que se dan, porque no vamos a negar la realidad, el daño a veces dentro de la familia o dentro del matrimonio inclusive, cómo se daña el esposo, daña la esposa, se dan ofensas fuertes con los hijos, a veces heridas que con el tiempo y poniendo todo lo que está de la parte de la persona dañada, llega a la superación porque nuestro Señor lo dice, hay que oren. Yo pienso que en la situación
en el aspecto de la ofensa, del daño, hacia que se nos haya hecho, de la magnitud que sea, si la persona intensifica su vida espiritual, si está cerca de Dios, si está frecuentando la Eucaristía, porque es nuestra herramienta principal, agarrarnos a la comunión, que es la que nos va a ayudar, ahora sí que no soltarnos, yo creo que nuestra vida con relación a este tema del amor, del perdón, la comunión debe de ser como si vamos en un mar, el cable que nos va a sostener y no soltarnos. Porque si nos soltamos de ese cable que es la comunión, entonces estamos expuestos a caer a la tempestad, y no caer a la tempestad, sino hasta caer más abajo, porque es lo que a veces sucede con la persona que descuida la vida espiritual, descuida la vida de oración, descuida sus oraciones, sus comuniones, y cuando ya siente que ha sanado y descuida lo espiritual, hay recaídas espirituales, y es cuando a veces que otro dicho muy famoso, del amor al odio hay un paso nada más. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque se ha descuidado. Si ya ibas en un proceso de avanzar, en un proceso de superar ese daño, de superar esa ofensa, y descuidaste todos estos aspectos que fue la oración, que fue la comunión, la confesión, entonces hay que tener cuidado, porque puede venir una decaída espiritual y entonces puede ser más fuerte. Y la comunión es lo único que nos da la fuerza para poder nosotros sobrepasar, como usted dice, todas esas cosas. Porque las injurias que nos hacen, el daño que nos hacen personas desconocidas, sí nos duelen, pero no mucho. Ajá. Lo que duele son los daños y las injurias que nos hacen las personas que más queremos. Exacto. Y eso es muy difícil muchas veces de superar, y tristemente muchas personas se quedan en ese evento o en esa circunstancia y no pasan de ahí. Todavía 20, 30 años después viven todavía en ese tiempo, no lo han superado. Y es triste. Yo pienso que ante el Evangelio de hoy y ante las recomendaciones que nos da nuestro Señor Jesucristo, es importante sobre todo tener en cuenta cómo se está afrontando la situación del perdón y del amor al prójimo, especialmente en cuestión de que se nos ha dañado. A veces, tristemente, se encuentra uno con familias que están divididas totalmente, entre hermanos, entre primos, lo que es la familia cercana. Y a veces el ambiente que se respira entre los papás, que les dicen, y cuidado y se junte con su primo, y cuidado y le hable a su primo, porque estamos enojados y no quiero que usted tampoco le hable, nomás que lo vea que le está hablando. Hay que tener en cuenta que estamos inyectando a esos niños, a esos jóvenes, porque van a ser el futuro de la iglesia el día de mañana. Y de ellos va a depender el ambiente social, el ambiente que se va a respirar allá afuera. Por eso yo decía que allá afuera no se nos enseña a amar, no se nos enseña a perdonar. Más que nada se enseña a tomar venganza, a tomar represalias como sea, a quien sea, y a veces dentro de la familia. Qué triste es que entre hermanos a veces se esté buscando la sed de venganza. Yo creo que se debe de buscar la oportunidad, ¿para qué? Para buscar la reconciliación. Ahí es donde viene muchas veces el papel principal de la mamá, de la madre, porque es más fácil, una mujer tiene sentimientos diferentes a los del hombre, ¿verdad? Y si el papá está pues animando a los niños a los hijos a seguir el mismo patrón, el mismo modelo de ellos, es donde la madre poco a poquito puede ir a hablar con los hijos, poco a poquito irlos motivando, moviéndoles el corazón para que haya una reconciliación. Y en esta situación del amor y del perdón, es bien importante también, Emma, el consejo y la persona a la cual se acude a veces para buscar consejería. Porque a veces se va o se busca la persona equivocada
para dar consejería. Y en vez de ayudarte, te descompone más, porque en vez de que la persona a la cual le pides consejo, oye, pues fíjate que me hicieron daño, me ofendieron, ¿tú qué me aconsejas? Ah, no te dejes, no te dejes, no hombre, ¿cómo te vas a dejar? No, mira, hazle esto, hazle aquello, y en vez de ayudar a solucionar el problema del amor, del perdón, de la reconciliación, agranda más aquel problema que de por sí ya estaba ahí, pero que por la consejería no se acudió a la persona adecuada. Y creo que en este aspecto es bien importante tener mucho cuidado que se ha dañado, que se ha ofendido, que se ha recibido cualquier ofensa de la índole que sea. Lo importante es primero, claro, porque de que vamos a necesitar ayuda, sí la vamos a necesitar, porque solos tampoco podemos perdonar, o caemos a lo mismo. Si queremos perdonar solos, va a ser nada más un perdón superficial, de que perdonamos un momento, un año, un tiempo, sí, un perdón temporal, o como la palabra muy famosa, un perdón light también, sí, porque ya todo lo queremos hacer light. Entonces, al momento de que pasa o nos encontramos con aquella persona, se nos vuelve otra vez el odio, el rencor. No, hay que tratar siempre un proceso que sane desde la raíz. O sea, el problema del amor y del perdón se tiene que tener y tratar siempre desde la raíz. Por eso, pues la comunión, la confesión y la oración son actos muy, muy recomendables, y sobre todo que nuestro Señor hoy en el Evangelio nos los recuerda. Exacto. Sí. Y es bien importante, pues, que ya en este séptimo domingo, ver cómo en la familia, en el hogar, cómo se está viviendo este aspecto del amor, del perdón y de la reconciliación. Y prepararnos, ya que ya llega la Cuaresma, prepararnos sí, desde ahorita. Ya nos anda rondando por ahí. Sí. Ya. Sí, el tiempo se nos ha ido. Vamos a darle la bendición en este séptimo domingo del tiempo ordinario, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga, y recuerden, hay que amar y hay que perdonar como Cristo nos recomienda.